Conversaciones contingentes como cada semana, acá en el Chile que viene, por todas las pantallas y plataformas de Súbela. Hoy conversamos con la ex ministra de Estado y actual candidata a la gobernación de la región metropolitana por la UDI, Isabel Pla. Bienvenida a Súbela News. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, Ignacio, y a la audiencia que se está conectando con nosotros. ¿Qué tal, Isabel? Chile que viene. Del Chile que viene. De hecho, es nuestra última pregunta, te lo anticipo para que tengamos esa reflexión presente. Recordemos que este lunes se decretó la prisión preventiva para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso Farmacias Populares, cohecho, fraude al fisco, delito concursal, estafa, entre otros delitos, es lo que se está investigando. ¿Le parece razonable que se haya decretado la cautelar más gravosa? A ver, partamos por reafirmar que el exalcalde o el alcalde Daniel Jadue se le imputan delitos muy graves. Yo creo en las instituciones, o sea, me voy a mantener siempre fiel al respeto a las instituciones y a la separación de poderes. Le corresponde a la Fiscalía acreditar esos delitos y le corresponderá a la justicia decir si es inocente o culpable. La jueza, yo seguí buena parte de la audiencia, la jueza fue muy enfática en señalar, ¿cierto?, que a ella le parecía que esa cautelar era la apropiada, fundamentalmente por la gravedad de los delitos, pero también porque Daniel Jadue en ese momento estaba ejerciendo como alcalde, ¿cierto? Y en eso hay una distinción respecto de otros casos en el que se está investigando y se le han imputado delitos a personas que fueron alcaldes pero que no están ejerciendo hoy día en ese cargo. Entonces, por supuesto, al Partido Comunista y a sus adherentes les parece que es una cautelar muy grave, ¿cierto? A mí me parece que es la cautelar que simplemente que decretó el tribunal en ese momento, atendía fundamentalmente esas dos razones: la gravedad de los delitos y, por otra parte, el rol que está ejerciendo Daniel Jadue como alcalde. Fue muy enfática la ministra en ese segundo elemento. Cuando me plantea respecto de otros casos que han generado ruido, sobre todo en el debate, en las redes sociales, tiene que ver, por supuesto, con el de Katy Barriga. El exfiscal nacional Ángel Valencia dijo que la exalcaldesa debiese estar en prisión preventiva. La Fiscalía la está investigando por fraude al fisco, falsificación de instrumento público, una suma de 31.000 millones de pesos. ¿Cree usted que hay doble estándar en el juicio que se le hace a uno respecto del otro? Es que mira, si calificamos, a mí me parece muy nefasto cuando uno califica, ¿cierto?, las motivaciones, particularmente de los tribunales, también de la Fiscalía para iniciar una investigación y de los tribunales para tomar decisiones. A mí me parece que cuando nosotros ya cruzamos esa frontera, a uno le puede gustar o no le puede gustar, puede adherir o no adherir a una persona que está siendo imputada por delito. Pero le ha llamado la atención que Katy Barriga no esté en prisión preventiva. A mí me ha llamado la atención el debate en torno a esto y el contraste que se hace. Primero, Katy Barriga no es alcaldesa en ejercicio. Tema que, por eso te reitero lo de la jueza en el caso de Daniel Jadue, que dice es alcalde en ejercicio. Por tanto, tendría más espacio incluso hoy día para modificar pruebas, en fin, para lo que a la jueza le pareció que era importante. Katy Barriga no era alcaldesa. Y por otra parte, la naturaleza de los delitos son distintos. A Jadue se le imputan 5 o 6 delitos muy graves. A Catherine Barriga se le imputan 2 delitos que son fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Por otra parte, también en su momento, cuando se decretó la cautelar para Barriga, que es arresto domiciliario completo, ¿cierto? Correcto. Se mencionó su condición de madre, ¿cierto? Su condición de madre. Y entonces me llama mucho la atención que quienes abrazan el concepto de perspectiva de género, también en la calificación de cautelares, incluso en las condenas, estén cuestionando ese tema. Pero como yo quisiera cerrar este punto, Ignacio, reiterando algo que para mí es muy importante, yo digo ya, no solamente como chilena, como ciudadana, sino también teniendo una participación en la vida política. Yo veo con mucha preocupación la descalificación constante a los tribunales de justicia e incluso también a la Fiscalía, y eso no es bueno para la democracia y, por supuesto, que no es bueno tampoco para las instituciones y para la credibilidad que tienen esas instituciones frente a la ciudadanía. Isabel, ¿qué tal si podemos entrar en alguno de los anuncios del presidente en su última cuenta pública? ¿Respalda usted la idea de legislar sobre el aborto legal en Chile, más allá de las 3 causales? Primero, ya que mencionas cuenta pública, me ha llamado la atención. Yo creo que esta es una de las pocas cuentas públicas presidenciales
en las que prácticamente hay un solo debate posterior a la cuenta pública, ¿cierto? Y desaparecen prácticamente de la opinión pública y de los comentarios y de los análisis otros anuncios, porque el presidente Boric hizo anuncios que son interesantes. Yo puedo tener dudas de la capacidad que va a tener el gobierno o de la voluntad que va a tener el gobierno para cumplir esos anuncios, ¿cierto? Pero hizo anuncios interesantes, entre otros el Sistema Nacional de Cuidados, por ejemplo, que es un tema muy, muy, muy esperado por miles y miles de personas cuidadoras, especialmente mujeres. Entonces, yo no estoy de acuerdo con el aborto, yo no comparto la idea del aborto, formo parte de ese Chile, ¿cierto?, que reconoce dignidad en la entidad humana que se está gestando en el vientre materno, y me opongo a quienes consideran el aborto como una libertad o como un derecho. Formo parte de ese otro mundo. Ahora, el gobierno tiene derecho, por supuesto, y es coherente cuando plantea ese tema con su programa de gobierno, con una idea que abrazan fundamentalmente en el Frente Amplio y en el Partido Comunista, ¿cierto?, que es el aborto sin causales o aborto legal, como le están llamando, pero tiene que hacerse cargo también el gobierno de lo que genera una decisión como esa cuando sabe que no tiene piso, ¿cierto? Cuando toma esa decisión, lo que está haciendo, y no puede negarlo, es en el fondo entrar en una cancha de batalla cultural y de consolidar más bien su base electoral. Ahora, es interesante la discusión. Entonces, a mí me llamaba, está bien, creo que es un debate que se da en todo el mundo, no hay acuerdo en el mundo, incluso es un debate que ha resurgido incluso en aquellos primeros países que legalizaron el aborto. ¿Pero le parece sano que exista el debate, que exista la posibilidad de conversar sobre el tema? A mí me parece que en una democracia no pueden haber temas tabúes. Todos los temas tienen que debatirse y discutirse. Déjame hacerte así un alcance, Ignacio, que creo que hoy día debe estar más vigente que nunca. Respeto a las otras posiciones, porque lo que hemos visto, particularmente respecto del aborto, es también una deriva de cancelación de quienes, ¿cierto?, sostienen opiniones diferentes, particularmente de quienes sostenemos la protección de esa vida que está en gestación. Entonces, muy bien que en democracia se debatan todos los temas, tenga piso legislativo o no tenga piso legislativo, es batalla cultural. Reconozco que la política hoy día tiene una dimensión de batalla cultural muy importante. El gobierno se hará cargo de lo que está generando eso, incluso en sus propias bancadas, pero a mí me preocupa mucho más y me importa muchísimo más reafirmar la libertad de conciencia y sobre todo la libertad de expresión en Chile, respetar las distintas posiciones y conversar. Y ojalá frenar y yo creo que incluso condenar aquellos mundos que lo que pretenden es cancelar opiniones distintas o calificar que esto es civilizatorio y esto otro es un retroceso civilizatorio. Eso ya es una forma de cancelar un debate. Ahora, si necesitamos justamente poner las discusiones sobre la mesa, poner la pelota en el piso sobre estos temas que muchas veces son delicados, ¿no?, y sobre todo son controversiales. ¿Usted condena también quienes en medio del anuncio presidencial decidieron pararse de ese acto republicano que es la cuenta pública y abandonar el Salón de Honor? Mira, no, tanto como condenarlo, no, yo no lo habría hecho. Entre otras cosas, más bien por una razón, no solo de respeto a las instituciones. Sí, yo entiendo que los que tomaron esa decisión quisieron hacer un acting, ¿cierto?, de reprobación y de condena a ese anuncio. Yo no lo habría hecho. Particularmente porque creo que uno nunca debe abandonar la cancha en donde está, ¿cierto?, jugando un partido, y en este caso un partido tan importante como el partido de plantear la visión que tú representas de país, de ser humano, de sociedad. Entonces, yo no lo habría hecho, más bien porque nunca creo que uno tiene que abandonar esa cancha en donde ha decidido estar y en donde está por lo demás representándose no solo a sí mismo, sino que representando a miles de personas que te han elegido como diputado o como senador. Pero es una decisión que toman esas personas y es también una señal que le están dando no tanto al gobierno, sino a sus electores. Isabel, vuelve a la primera línea en la política como carta de la UDI para la gobernación de la región metropolitana. ¿Qué la motivó a competir? Ay, qué interesante, qué buena pregunta. Bueno, yo creo que nosotros estamos en un momento como país en el que tenemos que removernos también aquellas personas que a lo mejor estábamos en otras cosas, te fijas, habíamos reinventado la vida y nuestra vida seguía un curso. Yo creo que yo me sentí interpelada a salir de la zona de confort, a competir,
que es un desafío muy relevante el de la gobernación de la región metropolitana, competir además con una autoridad que está muy bien evaluada, y creo que es un deber moral también el de todos los partidos políticos, pero yo hablo por el mío y también de alguna manera por los partidos que representan la centro-derecha. Tenemos un deber de ir a abrir competencias en todos los espacios, fáciles, difíciles, cómodos o incómodos, y creo que eso es un tema, un impulso que nosotros tenemos que cultivar nuevamente en nuestro sector político, porque creo que había estado algo abandonado. No quiero ir por allá, es muy difícil, estoy muy bien en lo que estoy haciendo. Creo que también una forma de reivindicar el rol de los partidos políticos es que los partidos políticos demuestren cierta disposición a ir a competir para ganar, estar dispuestos a la derrota, y también que entiendan que en cada competencia electoral, Ignacio, presidencial, parlamentaria, gobernaciones, municipales, hay una enorme oportunidad y una obligación también de los partidos políticos de plantearle a la ciudadanía la manera en la que tú estás viendo las cosas y cómo gestionarías aquella responsabilidad por la que quieres tú competir. Ahora, en la trastienda de esta competencia hay cosas interesantes. Por ejemplo, Chile Vamos y Republicanos van muy divididos. Claudio Rego tiene el respaldo del oficialismo. ¿Ve en su sector alguna chance real de ganar la elección, de ganarla Claudio Rego? A ver, las gobernaciones regionales, a diferencia del resto de los cargos que se disputan este año, tiene segunda vuelta. Y ese es un dato electoral, ¿cierto?, que probablemente es el dato electoral que motiva a que no vayamos con una sola carta opositora en cada región. Yo creo que republicanos y demócratas y amarillos van a competir en la mayor cantidad de regiones en la que puedan, ¿cierto? Por ese dato electoral que es la segunda vuelta, que reorganiza de nuevo todos los respaldos en torno a la carta que sea la más cercana a tu condición de oficialista o de oposición. Esa primera vuelta es una primaria. Es como una primaria. Yo creo que la gobernación en la región metropolitana y en otras regiones va a ser muy competitiva. De hecho, fue muy competitiva en el año 2021, si tú te acuerdas. Una segunda vuelta muy reñida, muy disputada, en la que Karina Oliva, que era la representante del Frente Amplio, fue derrotada, pero la diferencia fue bastante menos de lo que uno se podría imaginar. Y Claudio Rego contó en ese entonces con los votos mayoritarios de la derecha, que se había quedado sin candidato. Mi candidata en primera vuelta fue Catalina Parot, de Evópolis, ¿cierto? Y por lo tanto, reitero que va a ser una disputa muy, muy competitiva. Isabel, sus tres principales medidas de ganar la gobernación, entendiendo los enormes desafíos de la región metropolitana. Ya, más que medidas, te voy a contar las prioridades. Nosotros estamos organizando, hemos convocado y también ha llegado muchas personas, ha sido muy interesante un equipo construyendo, ¿cierto?, las propuestas más importantes para la región metropolitana, una región que te quiero decir que ha tenido un retroceso en los últimos 3 años en temas muy importantes en seguridad. Es una de las 3 regiones con más altos índices de victimización y también una de las que tienen más alto número de homicidios. Es una de las 3 regiones que no bajó la tasa de homicidios como en el resto de las regiones. Tenemos 30 nuevos campamentos, lo que significa, ¿cierto?, una expresión de pobreza muy difícil y que irradia al resto de la comunidad. Paréntesis sobre lo primero, ¿cómo le ponemos el cascabel al gato en temas de seguridad, entendiendo que hoy lamentablemente los gobernadores regionales no juegan en esa cancha como quisieran? Nosotros estamos trabajando en tres prioridades. Hay muchas otras funciones de las gobernaciones regionales, pero vamos a poner nuestro acento en 3 grandes temas. Uno, en la seguridad. Efectivamente, los gobernadores no tienen facultades, pero tienen voz pública, decisión política y muchos recursos. Piensa tú que para el 2024 la RM tiene un poquito más de 170.000 millones de pesos. Entonces nos parece muy importante, y estamos trabajando con un equipo, con personas especialistas en ese tema, que es muy importante ver qué iniciativas se han financiado en estos 3 años con recursos de la región metropolitana que han resultado para potenciarlas al resto de las comunas, y también es muy importante la coordinación de las alcaldías en la región metropolitana que hoy día no existe. Yo me he juntado con 14 o 15 alcaldes de la zona oriente, de la zona poniente, del norte y del sur de la región metropolitana, mirando y conociendo sus iniciativas, y todos me dicen lo mismo. Para nosotros sería muy importante poder tener una coordinación, porque las comunas, Ignacio, no son islas.
Providencia no es una isla distante de Ñuñoa, distante de Santiago, sino que formamos parte todas de un mismo plano urbano, además de las comunas, ¿cierto?, que están alrededor del Gran Santiago. Entonces, ¿qué iniciativas han resultado? Potenciarlas y escalarlas. ¿Cuáles no han resultado y han sido inversiones, ¿cierto?, que no han tenido la utilidad, y retirarlas? Y me parece muy importante revisar también de qué manera se han ejercido todas las facultades, porque los gobernadores tienen facultades para querellarse por usurpación o por distintos otros delitos, y me parece importante que los gobernadores den señales en ese sentido. Un segundo eje es ciudad y calidad de vida. A propósito del déficit de vivienda, tenemos un déficit de 400.000 viviendas en la región metropolitana y tenemos 30 nuevos campamentos, y ese es un tema muy importante, y ahí estamos estudiando, ¿cierto?, distintas modificaciones al plano regulador intercomunal, de manera tal que vayamos tal vez densificando en algunos lugares, que vayan a tener mejor transporte en algún tiempo, densificando y extendiendo, o sea, haciendo las dos cosas, ¿cierto?, que han hecho las ciudades que han tenido éxito en materia de calidad de vida, que han mejorado ostensiblemente su calidad de vida en torno al eje ciudad. Y un tercero que tiene que ver con reactivar la reactivación económica y de empleos en la región, y ahí hay varias iniciativas que se pueden abordar a nivel metropolitana, pero es muy importante. Hay muchas zonas comerciales, Ignacio, deterioradas por distintas razones, por violencia o por otras razones, pero básicamente por delincuencia y violencia, o por abandono también de las propias comunas o de la región metropolitana. Y eso ha significado que la región tenga ¿cierto?, un desempleo por encima del desempleo promedio nacional, y eso es un problema muy gigante. La región nos gustaría que volviera a ser un polo muy atractivo de oportunidades sociales y económicas, como fue hasta hace algunos años. Me comentaba Isabel de esta variable técnica, ¿no?, de una segunda vuelta para elegir gobernadores, pero más allá de eso, ¿cómo se enfrenta el escenario electoral con un candidato tan potente como Claudio Rego en ejercicio y, como bien decíamos, tan bien evaluado, y una derecha desarticulada, digamos, entre republicanos y Chile Vamos? No hay mucho diálogo al respecto. Se me olvidó, a propósito de las prioridades y las propuestas, se me olvidó no solo las prioridades, que son las que te dije, seguridad, ciudad y reactivación. También me importa mucho, ¿cierto?, hacer mucho énfasis en dos principios, que son los principios de austeridad en el gasto de la región, y también de transparencia. Yo creo que no existe ninguna autoridad en Chile hoy día, por muy bien evaluada que esté, ¿cierto?, que pretenda reelegirse por aclamación. Eso como primero, ¿cierto? Porque hay algunas personas que se ofenden y te dicen, oye, pero ¿cómo ir a competir ahí? Pero bueno, estamos en una democracia, y la democracia se trata justamente de mantener siempre muy viva la energía competitiva y de ser capaces de plantearle a la ciudadanía lo que se ha hecho bien, pero también lo que se ha hecho mal. Yo te digo, a mí me hace mucho ruido, ¿cierto?, el traspaso de más de 1.600 millones de pesos en junio del 2022 a una fundación que se llama Procultura, y que recién ahora, en mayo, la gobernación metropolitana se autodenuncia y presenta una querella cuando han transcurrido 2 años. Y te digo que sin poner culpabilidad, pero hay una responsabilidad respecto del gasto público, y me parece muy importante, por el bien de la región metropolitana y de las instituciones, que se aclare lo antes posible por qué se entregó tan livianamente 1.600 millones de pesos a una fundación. ¿Cómo califica ese hecho? A mí me parece liviandad. Yo por ahora lo calificaría de liviandad, y confío en que la Fiscalía va a investigar. Entiendo que abrió, ¿cierto?, una carpeta sobre ese tema, y cuando se tengan todos los antecedentes, la Fiscalía le plantee a los tribunales qué es lo que pretende hacer con las personas que pudieran ser responsables por un traspaso, más allá de las responsabilidades de la raíz, ¿cierto?, de la Fundación Procultura, que van por otro carril, pero yo creo que las autoridades públicas tienen enorme responsabilidad cuando manejan 1 peso y 1.000 millones de pesos. Y eso tiene que aclararse, y tiene que ser, ¿cierto?, no solo aclararse, sino que tiene que ser explicado ante la ciudadanía. Es mucha plata. Para que no nos quede en el tintero las diferencias en Chile Vamos o la derecha respecto de republicanos, a mí me gustaría, para esta competencia en la gobernación. En esta competencia en particular, pero también la competencia, no podemos distinguir los criterios para esta competencia respecto de todo lo demás. Entonces, me gustaría más bien lo siguiente: si yo tuviera una varita mágica, que no la tengo, por cierto, no vayan a decir que soy bruja,
lo soy, pero me falta la varita mágica. Si yo tuviera una varita mágica, me gustaría que toda la oposición, desde republicanos, pasando por la UDI, RN, Bópoli, amarillos y hasta demócratas, se pusieran de acuerdo al menos en el propósito que tienen. Entiendo que son proyectos políticos diferentes, con énfasis diferentes, pero tenemos una base común, ¿cierto? Y el propósito principal yo creo que es llegar al gobierno de Chile en las elecciones presidenciales del próximo año. Me gustaría que pasara eso. Eso no ha pasado todavía y por eso se generan disputas que yo creo que al electorado más adherente, ¿cierto?, especialmente a la centroderecha, le molestan y le preocupan. Yo espero que en el transcurso de lo que queda de aquí a fines de julio, cuando se inscriban las candidaturas municipales y regionales, podamos tener un entendimiento y ojalá, sería maravilloso, ¿cierto? Sería maravilloso que al menos en algunas regiones se omitiera o Chile Vamos o republicanos o amarillos y demócratas en aras de la unidad y sobre todo de la eficiencia electoral. Hablemos de la región metropolitana, pero en específico de un eje que es tan simbólico, histórico y relevante para la ciudad. ¿Debe volver el general Baquedano a su monumento en Plaza Italia? Sí. Yo creo que es muy importante, muy sano y necesario, ¿cierto? Ya te diría más bien, ya no en términos urbanos, solo culturales, urbanos, históricos, sino que también en términos de reafirmación del Estado de Derecho y de la posición que tiene que tener el Estado, y por Estado estoy hablando de las municipalidades, de la gobernación metropolitana y también del gobierno, frente, ¿cierto?, a los espacios públicos, y que es la garantía de que en esos espacios públicos podemos convivir y que no hay una primera línea presencial o virtual que es la que te impide que tú puedas convivir en un espacio que durante más de 70 años estuvo presidido, ¿cierto?, por el general Baquedano, al que tenemos que agradecerle mucho. Además, supe algo últimamente, Ignacio, que lo encontré muy, muy interesante, yo no lo sabía. Ese monumento fue buscado y financiado por un grupo de, creo que 50.000 o un poco más de vecinos que vivían en los alrededores y que tenían mucho cariño, porque el general Baquedano caminaba mucho por ahí, iba mucho a la chimba, era un vecino muy activo en esa zona, y a su muerte, cierto, quisieron rendirle homenaje y dejarlo ahí. Leí una carta muy interesante hace algunos días del ex subsecretario y del abogado destacado Jorge Correa Sutil, que dice: podemos discutir si queremos que en ese lugar esté la figura del general Baquedano o no, pero primero es fundamental reponer esa figura, porque si no lo haces, la señal es muy clara, la señal es de cesión de ese espacio público y eventualmente después de otros espacios públicos a grupos organizados, pequeños, minoritarios, que lo que hacen es mantener permanentemente la amenaza de violencia si no se hace lo que a ellos les parece que tiene que hacerse. Y el día de mañana puede decirse: oye, no vamos a poner al general Baquedano porque me da miedo, como dijo la ministra. Yo entiendo que ese fue un error de la ministra y me parece que lo ha asumido de alguna manera. La ministra Toá. Claro, vamos a poner un monumento a los pájaros azules y verdes, por ejemplo, ¿cierto? Pero resulta que en 20 o 30 años más los pájaros azules y verdes son ofensivos para otro grupo de la sociedad. ¿Los vamos a ir retirando? Entonces, lo que te quiero decir es que puede discutirse si tiene que ir ahí un monumento y si tiene que ser ese monumento o no. Yo creo que sí tiene que ser el monumento del general Baquedano, sobre todo por respeto a esos vecinos que ya no viven, que ya están en otro mundo y que hicieron el esfuerzo de financiarlo y de potenciar su figura. Pero antes de decidir que se reponga eso como una señal muy fuerte, muy clara de respeto al Estado de Derecho y de la protección que tenemos, ¿cierto?, los más de 7 millones de habitantes de la región metropolitana, de circular libremente por todos los espacios y de rendirle homenaje a las figuras que a nosotros nos parezcan más importantes, más cercanas. ¿Que no esté Baquedano hoy en ese lugar lo ve como un fracaso, como una derrota? Yo por ahora lo veo como una derrota, te lo digo, no del gobierno, del Estado de Derecho. Ahora, la otra mirada, ¿no? Y que va en la línea de la ministra Toá, ¿no tensiona el hecho de que vuelva Baquedano a ese lugar? Es que te lo pongo al revés. Es justamente el Estado, y en este caso el gobierno, la gobernación, en mayor medida, y las municipalidades también, pero sobre todo el gobierno, que es el que tiene las facultades, es el gobierno el que tiene que garantizarle, ¿cierto?, a los vecinos de ese lugar y a todos los habitantes de la región metropolitana y también los de Chile, porque ese era un lugar donde las personas cuando venían de las regiones de Santiago se sacaban una foto, es un monumento de todos los chilenos. Es el Estado, el gobierno, el que tiene que garantizar, ¿cierto?, que
la presencia de ese monumento y de todos los monumentos que están en la región metropolitana, incluido, ¿cierto?, el monumento al presidente Salvador Allende y a otras figuras de nuestra historia, sean respetados, ¿cierto?, y sean protegidos del vandalismo y de la violencia. Isabel Pla, José Antonio Kast señaló que tras el fallecimiento del expresidente Piñera, Evelyn Matei no ha demostrado liderazgo al interior de Chile Vamos. ¿Qué opina al respecto? A ver, primero, yo creo que viene muy de cerca el comentario, ¿cierto? Es un comentario interesado. Todos sabemos que José Antonio Kast está en el carril como candidato presidencial y todos sabemos, particularmente José Antonio Kast, que Evelyn Matei es la persona, es la líder, ¿cierto?, que articula más respaldo, ya no solo en la centroderecha, sino que en un sector importante del país como futura candidata presidencial. Claro, en las encuestas hace ya bastante tiempo. Los liderazgos son siempre muy distintos y algo que yo he valorado siempre de Evelyn Matei, así como valoré del presidente Sebastián Piñera, con quien yo trabajé 10 años, no solo como ministra, sino en los años anteriores, que valoré del presidente Piñera era los particulares rasgos que tenía él y cómo él asumía la política, convocar personas para que se comprometieran con el mundo público y cómo ayudaba a zanjar también los problemas. Lo que yo más valoro de Evelyn Matei, además de sus posiciones políticas, es que es una mujer auténtica y nunca ha intentado mimetizarse con otros liderazgos. Evelyn Matei es Evelyn Matei. Y a mí me gusta que actúe como está actuando y me gusta mucho el liderazgo que está ejerciendo al interior de la coalición, que por cierto tiene mucho debate y muchas discusiones que no salen a la luz pública, precisamente por lo que yo te decía, porque también nuestros electores, nuestros adherentes más cercanos ven siempre con mucha preocupación cuando hay disputas. Entonces, valoro de Evelyn Matei su liderazgo y su capacidad de diferenciarse respecto de todos los otros liderazgos y además su valentía, su coraje para ser ella, para ser auténtica, sin intentar ni disfrazarse de otro liderazgo, ni mimetizarse, ¿cierto?, con lo que algunas personas creen que tiene que ser una manera de ejercer su autoridad, su liderazgo. Con sus rasgos, con sus características, ¿es Evelyn Matei la heredera natural de Sebastián Piñera? Yo creo que, a ver, te voy a decir algo, pero yo creo que todas las personas que estamos en ese mundo somos de alguna manera herederas de lo que nos legó el presidente Sebastián Piñera. Tú me preguntabas por qué yo quería ser candidata por la región metropolitana, entre otras cosas, porque si nosotros hemos valorado, y parte importante de la ciudadanía está valorando el legado de los dos gobiernos del presidente Piñera, tenemos también una obligación de darle futuro. Porque legado es una palabra que suena con pasado, pues nosotros queremos darle proyección futura. Yo creo que Evelyn Matei, te lo pongo de otra manera, no como heredera, te lo pongo como una líder, una lideresa, como se dice ahora, que me encanta esa palabra, la encuentro muy bonita. Creo que es una mujer que encarna de manera muy clara las aspiraciones de un sector importante del país, una visión de lo que tiene que ser un presidente de la República, lo que necesita el país hoy día, que es mayores seguridades, orden, repotenciar, ¿cierto?, sus capacidades económicas y abordar con mucha seriedad las deficiencias sociales que estamos ¿cierto?, constatando por el deterioro económico de los últimos años. Ella no es heredera exclusivamente, no, yo creo que no, esa es la gracia de la Evelyn, no encarna solo a un sector político, creo que está encarnando también un sentido, una percepción, un anhelo de esperanza en un sector importante de la ciudadanía. ¿Es una amenaza para ese proyecto el alza de una derecha más dura como republicanos o figuras como las de Axel Kaiser o de Tere Marinovich, por ejemplo? ¿Lo siente como una amenaza? A ver, marcan estilos distintos a los estilos de lo que podríamos llamar la derecha, por decirlo, histórica, tradicional, que es cierto el partido en el que milito yo, más Renovación Nacional y eventualmente Evópolis, que no es histórica, pero tiene ya una historia. Son estilos diferentes. ¿Un estilo amenazante? Son estilos diferentes, no sé si amenazantes, son formas distintas de plantearle a la ciudadanía. Compartimos valores, yo creo que compartimos, ¿cierto?, los símbolos de lo que significa el orden, la seguridad, la libertad económica, en fin, pero las personas que tú me has mencionado
tienen estilos distintos muy frontales, muy frontales de plantearle a la ciudadanía ciertas cosas. Yo respeto los estilos, cada uno, ¿cierto?, se las baraja con el estilo que le parece que representa más. Lo que a mí sí me parece muy importante es llamar a todos los sectores, a todas las derechas, a tener claridad de que los estilos no son inocuos, tienen efectos, y que es muy importante que quienes estamos en el mundo público y en la política nos hagamos cargo que a veces cuando uno tiene ciertas reacciones y ciertas maneras de plantear los temas, también está avivando de alguna manera reacciones un poco más violentas y más odiosas, y a mí me preocupa muchísimo eso. ¿Ese estilo le hace daño a la democracia? No lo creo, no he visto yo, por lo menos las personas que tú me mencionas, no. Otra cosa es que yo no comparta el estilo, que sean estilos diferentes, pero no veo yo en esas personas, ni en republicanos, ni en otros mundos de la derecha, amenaza a la democracia. De hecho, son sectores políticos que han participado en elecciones, se han acoplado a las normas que establece nuestro sistema democrático, y han ganado elecciones, escaños, en fin, representación en municipalidades, y no hay que confundir nunca la adhesión a cierta forma de hacer política con la descalificación o poner en duda la legitimidad que tienen esos mundos de hacer política. Distinto es, para poner el punto también con mucha claridad, a propósito de lo que hablábamos de Daniel Jadue, lo que sí me parece, por ejemplo, si estamos hablando de reacciones de partidos políticos que pueden poner en riesgo la democracia, sí me parece preocupante la actitud que tiene el Partido Comunista cuando plantea que Jadue es un perseguido político y que lo que pretende la justicia es castigar su intento de cambiar un modelo de mercado. Eso sí que me parece muy cuestionable, y yo celebro que el gobierno, y particularmente la ministra del Interior, la ministra Toá, haya salido con mucha claridad ya desde la semana pasada a decir: un momentito, separación de poderes, y nosotros en la política no podemos, ¿cierto?, descalificar las decisiones que están tomando instituciones autónomas. Yo creo que ella puso un punto de mucha claridad y de mucha tranquilidad para la ciudadanía. Eso sí que es reñido con la democracia, plantear que cada vez que un militante de tu partido político está siendo investigado, perseguido por la justicia, tiene una motivación política o hay un anticomunismo detrás de eso. Ojalá que nunca ningún sector de la derecha llegue a tener ese tipo de visiones respecto a instituciones autónomas. Isabel, recordemos que fue en el segundo periodo del presidente Piñera que se promulga finalmente la ley de matrimonio igualitario. Y hace pocos días el diputado Cristóbal Urruticoechea, ex republicano, llama de desvío las diversidades sexuales, esto en medio del debate de la ley Zamudio 2.0. Se lo pregunto, ¿es un retroceso para Chile esta clase de calificaciones? Mira, vamos a separar las cosas. Yo adhiero al matrimonio entre personas del mismo sexo, más allá que lo haya impulsado el presidente Piñera. Pero vamos a distinguir dos cosas. Uno, el calificativo que tú me mencionas de ese diputado en particular respecto de la reforma a la ley Zamudio, que entre paréntesis fue una ley, la primera ley, acuérdate, que también reimpulsó con mucha fuerza el primer gobierno del presidente Piñera, porque era una ley que estaba ahí desde hacía muchos años. Mira, respeto completo a la dignidad de la persona humana. Respeto total. Y eso significa también nunca descalificar los estilos de vida, las formas de vida de las personas o su posición sexual, ¿verdad? Su no condición, si es homosexual, si es lesbiana o si es de alguna de las definiciones sexuales o de género que existen hoy, que se reconocen hoy día. ¿Hubo discursos homofóbicos para mí por encima, en la Cámara, en la discusión de esta ley? Yo creo que hay una deriva homofóbica, y para mí, yo te digo, más allá de estar o no estar en la causa LGTB, yo siempre voy a estar en la causa de la dignidad de la persona humana. Y reconocer y proteger esa dignidad, Ignacio, pasa siempre por respetar las decisiones de las personas. Eso es una cosa. Otra cosa es, ¿cierto?, las diferencias políticas que se plantearon respecto de la reforma que se estaba haciendo esta semana a la ley antidiscriminación, ¿cierto? Y eso y pasó a la comisión mixta, y se definirán ahí los cambios, porque hay, ¿cierto?, muchas diferencias respecto de lo que está proponiendo el gobierno, entre otras cosas, el cambio del peso el cambio del peso a la prueba, en fin, temas que tienen que ver más bien, que son de orden jurídico,
y que podrían generar un problema en el ejercicio, en la práctica de esa ley. Pero para reiterarte lo que tú me estás planteando respecto de ese diputado en particular y de cualquier otro parlamentario que se refiera en esos términos, para mí, tan importante como defender, ¿cierto?, y proteger la vida del que está por nacer, de la vida que se está gestando en un vientre materno, es respetar la dignidad de las personas ya nacidas que toman determinadas decisiones, que están perfectamente de acuerdo con la ley y toman decisiones respecto de su vida. ¿Hubiese cambiado la discusión, el tono, el resultado de esta ley, ¿no? Si es que esto se hubiese dado antes de la cuenta pública del presidente Boric, que es un tema que se ha discutido. El ministro de Justicia ya tomó posición al respecto. Si la reforma a la ley antidiscriminación, dices tú. Se hubiese discutido antes de la cuenta pública del presidente. Se hubiese discutido, ¿qué cosa? ¿Hubiesen cambiado las posiciones? Si se hubiese dicho, oye, vamos a plantear respecto del aborto o de la reforma antidiscriminación. ¿A dónde quiero llegar? Es que últimamente se ha puesto de moda, peligrosamente, que cuando se discute una ley, se vota muchas veces en contra para hacer un punto político respecto de otra materia que no tiene nada que ver entiendo con lo que esa a ley. propósito del debate del aborto, ya entiendo. Bueno, el gobierno eligió, es que, ¿sabes lo que pasa? El gobierno eligió un camino, que es, vamos a volver a entrar en la cancha de la batalla cultural. Anuncia, ¿cierto?, el envío de un proyecto de ley de aborto sin causales, y avanza, ¿cierto?, en la reforma de la ley antidiscriminación, que son temas que están en la batalla cultural. Es la decisión que tomó el gobierno. Quiso hacerlo después de la cuenta pública por alguna razón política, probablemente. Tal vez si lo hubiera hecho antes de la cuenta pública, y esto ya son temas más como definición técnica, cuando uno construye los mensajes de cuenta pública presidencial, y un tema que le ha pasado a todos los gobiernos, a lo mejor si lo hubiera hecho antes estimó que hubiera llegado a la cuenta pública con un ánimo mucho más crispado, y lo que buscaba el gobierno, me imagino, no formo parte de esos equipos, era llegar con un ánimo más calmo, más tranquilo, más de expectativa en lo que iba a decir el presidente Boric. Yo creo que lo que se buscó en este momento fue generar muchas expectativas. Acuérdate que la expectativa era respecto del CAE. Nunca más se discutió el CAE después de la cuenta. Entonces cambian y sorprenden y cambian la expectativa. Creo que tiene que ver más con la construcción comunicacional que pretendió el gobierno, y efectivamente tiene un efecto político ese distinto. Ahora, pero vuelvo al punto. No sé, por ejemplo, la discusión sobre las pensiones queda al final supeditado a esta otra discusión respecto, por ejemplo, del aborto legal. No se entiende aquello. A ver, yo creo que no está muy claro eso que se esté supeditando a ese tema. No, lo que sí está claro es que se genera un clima especial. Votar en contra de algo. Sí, como una moneda de cambio para presionar. Es como lo que están haciendo los diputados del PPD cuando dicen, si el gobierno no pone en votación la reforma previsional, nosotros vamos a avanzar con un proyecto de retiro. Claro, los condicionamientos legislativos, sí, por supuesto, para la ciudadanía son muy preocupantes, además, porque se dan cuenta cómo juegan con sus demandas y con sus preocupaciones y los utilizan como una balanza del poder. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero son herramientas a las que los partidos políticos recurren. Ahora, respecto de lo que estamos haciendo, de lo que yo veo que está haciendo Chile Vamos, que es el conglomerado del que yo formo parte, yo lo que veo ahí son voces de mucha responsabilidad. No los veo en el juego de condicionar votaciones. Lo que sí veo, por lo menos en la UDI, es una total claridad respecto de su posición, respecto a la reforma previsional, respecto de aborto, respecto del pacto fiscal, ¿cierto? Y total claridad respecto de aquellos espacios en esa reforma en donde pueden haber cambios y en donde hay una disposición a cambiar, y otros que tienen que ver con convicciones y con valores muy importantes, o con definiciones muy trascendentes e importantes, en donde la UDI va a mantener su posición firme hasta el final y va a ser coherente con lo que le dijo a sus electores que iba a representar. Ahora, sobre eso mismo y sobre la falta de diálogo. Eso es bien importante, Ignacio, ¿cierto? También yo creo que la política se ha deteriorado mucho en el mundo, y la democracia se ha puesto en duda, porque un sector de la ciudadanía mira a sus representantes cuando están en el ejercicio de aquel cargo para el cual se le dio el voto, y los ven cambiar de posiciones.
o los ven, ¿cierto?, abrirse a posiciones que dijeron que nunca las iban a tener. Entonces, se ha deteriorado mucho la credibilidad. Por eso es importante que los partidos políticos, yo creo en los partidos políticos y veo con preocupación su debilitamiento, creo que es importante que los partidos políticos, más allá de un ejercicio, de un acting, sean muy persistentes coherentes en aquellos temas que creen que no pueden cruzar la frontera porque forman parte de sus pilares. Isabel, la ministra Vallejo, en ese mismo sitial, hace algunas semanas conversó con nosotros, dijo que el gobierno ha realizado todas las autocríticas que hay que hacer y que la respuesta de la oposición es decir que eso es una voltereta, que la autocrítica se convierte en una voltereta. ¿Cree usted en las autocríticas que ha hecho el presidente Boric y su gobierno? Mira, yo creo que el gobierno, primero hay que reconocer que tiene un aterrizaje muy fuerte y muy claro después del plebiscito de septiembre del 2022, ¿cierto? Después del aplastante rechazo a la primera convención, tiene un aterrizaje y tiene un giro en su discurso, hace un cambio de gabinete muy importante, si no podrás recordarlo, y tiene un giro también en sus prioridades y pone con toda claridad seguridad y economía como sus prioridades. ¿Ya? Y a partir de entonces hay, y un poco antes también, yo creo que el presidente Boric ha expresado cambios y lo ha hecho con total claridad respecto de posiciones que mantuvieron antes en distintos temas. No las vamos a enumerar aquí porque yo creo que ya la gente sabe. Yo le creo al presidente Boric, pero tengo derecho a tener dudas respecto de cuál va a ser la posición de ese mundo, de esa izquierda que él representa una vez que termine el mandato del presidente Boric. Tengo dudas. Sabemos que durante este tiempo va a mantener esas posiciones. Tal vez, como dijo Felipe González en una entrevista que dio al diario El Mercurio hace un mes cuando pasó por Chile, tal vez la figura, el presidente Boric, Gabriel Boric, ya desanclado del Frente Amplio, de Apruebo Dignidad, va a ir girando hacia posiciones más de socialdemócratas, ¿cierto?, más cercanas al Partido Socialista tal vez que al actual Frente Amplio. No lo sabemos. Pero lo que tengo claridad es que esos cambios no son muy representativos, no expresan mucho, no son tan representativos, especialmente en el Frente Amplio y para qué decir en el Partido Comunista, que mantiene sus posiciones, ¿cierto?, hasta el final. Hablando de autocrítica, ¿hay alguna? Ahora, no puede pretender el gobierno que no se haga un tema respecto a esos cambios, porque no es el cambio respecto de uno o de dos temas, sino que son reiterados cambios y reiteradas posiciones. Entonces, la ministra Vallejo deje que la opinión pública también converse y especule. Estamos en un país afortunadamente libre y eso pasa por la libertad para emitir opinión y para especular también respecto a las motivaciones que pueda tener el presidente Boric o alguien de su gabinete cuando plantea cambios de posición. Le preguntaba sobre las autocríticas. Desde su sector, ¿hay alguna frente a la relación que se ha establecido con el actual gobierno? ¿Autocrítica? Sí. Yo creo que la derecha, digamos, Chile Vamos, para que la gente lo entienda, ha tenido yo creo que ha sido Se lo digo frente a la propuesta permanente del gobierno de establecer puentes, diálogo, conversación, acuerdos. La UDI, RN y Evópolis han conversado con el gobierno todas las veces que sea necesario. Yo sé que eso, fíjate bien lo que te voy a decir, le parece insuficiente al mundo que adhiere al gobierno y al propio gobierno, le parece que es insuficiente, que es una oposición bloqueadora, y le parece excesivo a quienes adhieren a esos partidos. Oye, ya, córtenla, no sigan conversando con el gobierno. Pero son partidos, y especialmente la UDI, que yo no quiero hablar por nombre de 8 partidos, ha conversado y ha hecho todas las propuestas que tiene que hacerle al gobierno. Tanto así... Hasta completo fue como el Moreira, dirá usted. Imagínate. Pero no sirvió de mucho, al parecer. Tanto así que el gobierno se ufanó, y me parece muy bien porque es un logro el gobierno, de la aprobación de 230 leyes en estos 2 años y medio prácticamente, y ninguna de esas leyes habría podido ser despachada por el Congreso sin los votos de parte importante de la oposición, porque el gobierno, lo saben quienes nos están escuchando, no tiene mayoría en el Senado. Entonces hay como una incongruencia entre acusar a la derecha bloqueadora y que no conversa con reconocer la promulgación de 230 leyes, todas, por cierto, muy valiosas. ¿No le parece una derecha obstruccionista, entonces? Pero a la vista está, o sea, obras son amores, no buenas razones, Ignacio. 230 leyes publicadas en este tiempo, despachadas por el Congreso.
ninguna de esas leyes, ninguna, podría haber sido aprobada si no hubiera contado con los votos, ya no te digo totales, pero parcialmente de la derecha. Yo creo que en los temas más importantes la derecha ha puesto los votos, ha hecho todo lo posible, ha ejercido sus facultades para corregir aquellos proyectos que le parecen que tal como están podrían generar daño. Ahí está la corrección que se hizo a la ley de 40 horas, que se está implementando, ¿cierto? Aun cuando en la derecha no había acuerdo respecto de la conveniencia de plantear el tema de las 40 horas o no, pero puesto el tema, puesto el proyecto y estando a punto ya de despacharse, colabora para que ese proyecto quede mejor. Entonces, yo creo que no solo no es justo, sino que observo también una visión de lo que significa ser oposición democrática un poco extraña, porque el rol de la oposición es justamente representar aquel mundo que no está de acuerdo con el gobierno y aquello que no está haciendo bien el gobierno. Y habrá que estar a veces poniendo los votos cuando son leyes importantes y esperadas por la ciudadanía y que le hacen bien al país. Habrá que rechazar aquellas que le parecen mal y se conversa con el gobierno en el Congreso, que es el lugar de encuentro por naturaleza entre el gobierno y la oposición respecto de cada uno de los proyectos de ley que se están impulsando en ese lugar. Isabel Pla, ¿cómo ve el Chile que viene? Con esperanza, con mucha esperanza. Yo te digo, yo te voy a contar que para el estallido yo tuve un quiebre en mi alma muy fuerte. No, creo que nunca he hablado de eso, pero como que me entré en una etapa de tristeza, de desesperanza de lo que estaba viendo en el país, de decepción también. Oye, yo pensaba que nuestro país realmente estaba progresando y veo que no, por las reacciones que hay. Y en el último tiempo, en el último año y medio, te diría yo, he tenido una recuperación de esa esperanza. Y yo veo el Chile que viene con mucha esperanza y lo veo también con una ventana enorme de una conducción particularmente presidencial y eventualmente un futuro Congreso que sea muy realista, muy preparado, pero sobre todo con mucho coraje para enfrentar los problemas que tenemos y respecto de los cuales se va a tener que tomar decisiones a lo mejor que no son tan gratas ni son tan populares, pero son imprescindibles si queremos de verdad con una mano recuperar aquello que hemos perdido y con la otra mano mirar hacia el futuro y entrar en la modernidad, ¿cierto?, de la mejor manera posible. Te lo pongo de una manera muy clara. En Argentina se han ido en los últimos 5 o 6 años miles y miles y miles de jóvenes, hombres y mujeres, han salido del país, han dejado a sus familias en busca de oportunidades, ¿cierto?, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en otros países. A mí me gustaría mucho que dentro de 5 o 6 años cada uno de los hombres y mujeres que están egresando a las universidades y centros de formación técnica digan: aquí en Chile es donde están mis principales oportunidades y aquí me voy a quedar. Isabel, el expresidente Piñera hizo en algún minuto una autocrítica, ya que hemos hablado de eso, sobre cómo no fueron capaces de anticipar las problemáticas sociales que produjeron el estallido, ya que lo mencionábamos, ¿no? ¿Nos estamos haciendo cargo de esas problemáticas sociales hoy? Yo creo que todavía no está del todo consolidado. Se ha escrito mucho, se ha conversado, hemos debatido mucho sobre qué es lo que dio lugar al estallido. Yo creo que todavía no tenemos un diagnóstico consensuado. Cuando digo consensuado no digo que el 100% de las personas que habitamos en este bellísimo país estemos de acuerdo, pero cuando hablo de consenso hablo de una mayoría. Yo creo que efectivamente yo formaba parte del gobierno, el gobierno subestimó, ¿cierto?, las expectativas que se había generado el país en los últimos años respecto a su condición de progreso y a la posibilidad que tenía de que sus hijos vivieran mejor, de poder mejorar sus condiciones de vida. Cuando hablo de condiciones de vida, mejor salario, a lo mejor una vivienda mejor, a lo mejor la posibilidad de tener mejores vacaciones, de educar a los hijos mejor, de tener mejor salud. Yo creo que yo comparto la autocrítica del presidente Piñera en el sentido de que fuimos un gobierno que no tuvo la capacidad de percibir esa exasperación, ¿cierto?, que estaba presente en un sector de la ciudadanía y que asumía con mucha frustración que sus condiciones de vida no estaban mejorando. ¿Esas demandas siguen estando ahí, latentes? Yo creo que sin lograr resolverse. Yo creo que hay demandas sociales que son muy, muy importantes. Además,
hay un deterioro en las condiciones sociales de Chile. Parte de ese deterioro tiene que ver también con que el país ha acogido a miles y miles y miles de familias de inmigrantes que también han presionado mucho, ¿cierto?, la atención en derechos y en beneficios sociales, porque esa es la verdad. O sea, nuestros consultorios están con una mayor presión, nuestro sistema educacional, los jardines infantiles, los hospitales, y eso también significa una disminución de la capacidad que tiene el Estado de responder a esos problemas. Entonces, yo creo que los problemas sociales no solo están, sino que de alguna manera se han deteriorado. El tema de la vivienda es un tema que nos está preocupando muchísimo, ¿cierto? Pero hoy día lo que sí es distinto al estallido, Ignacio, es que la principal preocupación de los chilenos y chilenas es la seguridad del país, del espacio público, la seguridad de sus espacios de trabajo, la seguridad en el transporte y sobre todo la seguridad de su familia. Entonces, hagámonos cargo que la seguridad hoy día es el bien social más importante y más demandado por la ciudadanía. Y sin seguridad, o si seguimos en este camino de deterioro de la seguridad, del aumento de los robos, de las encerronas, de que las personas, millones de familias se encierran a partir de las 6 de la tarde en sus casas, entonces nada de lo que hagamos va a tener fruto, ni siquiera. Mira, yo he estado recorriendo la región, la gente aprecia mucho que se le haga un parque, que se le mejore una plaza que está abandonada, que se le hagan canchas. Pero ¿sabes lo que te dice la gente? Incluso también muchos alcaldes te dicen, yo estaba feliz, pasé durante muchos años peleando porque este terreno, ¿cierto?, me lo entregar a bienes nacionales y lo convirtiéramos en un parque, pero ahora tengo una enorme preocupación porque resulta que a las 5 de la tarde, en invierno, y a las 8 de la noche, en el verano, el parque está vaciado de familias. ¿Y quiénes llegan a esos lugares? ¿Cierto? Llegan las bandas de los narcotraficantes, los que venden papelillo, en fin. Entonces, la seguridad hoy día yo creo que es el bien social y la exigencia mayoritaria, y los chilenos entienden que en la recuperación del Estado, de garantizarles esa seguridad, se juega también las condiciones sociales, se juega incluso la inversión, se juega incluso la generación de empleo. Isabel Pla, candidata a la gobernación de la región metropolitana por la UDI, muchas gracias por haber conversado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme y gracias a la audiencia que nos ha estado siguiendo. Recuerden que todos nuestros cortes y destacados en las redes sociales de Súbela y Súbela News. Hasta la próxima.